Amado Padre bueno, eterno Dios todopoderoso, te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre, porque tú mereces toda gloria y toda honra, Señor. Padre, gracias por este día que nos has dado y gracias, Señor, por este tiempo que hemos dedicado para estudiar tu palabra, pidiéndote, Señor, que tú nos llenes de sabiduría, de entendimiento y que todo lo que escuchemos esta noche por boca de nuestra hermana Jasmine, que sea de bendición a nuestra vida, Señor, y podamos reforzar los conocimientos para algún día también compartirlo con otros. Pido por Jasmine que tú la uses, Señor, y que ella traiga palabras a nuestra vida que vengan de ti, Señor. Úsala como tu sierva, Padre amado. Bendícenos en esta noche y si hay alguna hermana que falta por llegar, que seas tu Señor trayéndola para que todas juntas podamos aprender de tu palabra. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanitas. Dios las bendiga a todas. Hoy vamos a estar mirando Romanos, como decía Dori, nuestra hermanita Dori, Romanos 5. La verdad, hermana, no traje diapositivas, ni tampoco traje mucho versículo. Lo estaba estudiando, lo estaba mirando y la verdad es que lo he leído muchísimas veces por el compromiso primeramente que tengo con Dios. Y realmente la palabra se cumple donde dice que ella se interpreta a ella sola y que es la palabra profética más segura que podemos tener. También recordemos que algo que nos enseña la palabra de Dios es que tenemos la armadura y es la espada. Entonces, que sale de nuestra boca es la espada, la palabra del Señor. Voy a estar leyendo y voy a estar, le pido mucho a mi Padre Celestial que me ayude y que nuestros oídos estén prestos a escuchar su consejo más que el del hombre, ¿no? Hay veces estamos prestos a escuchar es para ver dónde la hermana se equivoca o si dice algo que no va allí. Más bien prestemos nuestros oídos a ver en esos versículos qué quiere el Señor hablarnos y qué quiere el Señor enseñarnos. Ya lo sabemos, hermanas, porque yo creo que por aquí hemos pasado varias veces y es muy bonito cuando se recuerda. Yo siempre digo cuando recordamos la palabra y Anita lo decía ahora, que Mechito y muchas están un poquito indispuestas de salud. Miremos qué quiere el Señor hoy, cómo quiere traer esas palabras de refrigerio por medio del libro del... Vamos a leer Romanos capítulo 5. Voy a ir de uno en uno, hermanitas. Creo que voy hasta el 11. Dice la palabra del Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y no nos gloriamos en la esperanza de la y nos gloriamos, perdón, hermanas, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria al Señor. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Voy a ir de nuevo, hermanas. Lo primero que miraba en estos versículos, hermanitas lindas, es lo siguiente. Dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué es lo primero que yo veía aquí, hermanos? ¿Qué es lo primero que el Señor me enseñaba aquí? Que nosotros estábamos lejos de Él, muy lejos del Señor, cuando estábamos en nuestros pecados, cuando estábamos en nuestras propias concupiscencias. ¿Y qué vemos, hermanas? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace Jesús al ir a la cruz? Nos hizo amigos de Dios. Es lo primero que podemos ver aquí, es lo primero que yo vi aquí. Que por medio de ese sacrificio Él me acercó para que yo fuera hija y para que fuéramos amigos de Dios. Cuando empezamos a estudiar esta carta en Romanos 3:23, quiero recordar ese versículo. 3:23 que dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí no dice que fueron unos pocos, aquí no está hablando de un número pequeño, aquí no está diciendo fueron los de tal país, aquí está diciendo por cuantos todos, por cuanto todos pecamos, todos. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y el 24 dice, siendo justificados gratuitamente, o sea que no nos costó nada a nosotros, por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y entonces aquí retomamos que fuimos justificados por Jesús, no por nadie, hermano. Nosotros, nadie, ni yo me puedo justificar a mí misma, ni ninguna persona, por más que me ame, me puede justificar a mí, ni yo puedo justificar a nadie. Nosotros fuimos justificados gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Voy a regresar, hermanas, al 5. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y no nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Miren lo que dice. Por quien también tenemos entrada por la fe de esta gracia. O sea que es necesario producir o tener esa fe, hermanos. ¿En quién? ¿En quién? En nuestro Señor. Y nosotros sabemos que la palabra dice que sin fe es imposible. Y la palabra imposible es imposible. Así como también nos enseña que para Él es todo, para Dios, lo que para mí es imposible, para Él es posible, también nos dice, y es imposible. Sin fe es imposible agradar. Es necesario que nosotros tengamos fe y produzcamos fe y creamos en lo que nos está enseñando y lo que nos está diciendo. La cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿En qué nos gloriamos? ¿En lo que yo puedo hacer? ¿En qué nos gloriamos? ¿En lo que yo enseño? ¿En qué nos gloriamos? ¿En lo que dicen otros hermanos? Nos gloriamos, hermanas, en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Imagínense. Y esta noche el Señor nos dice, gloriesen en las tribulaciones. ¿Cuál tribulación, hermanos? La que usted y yo estemos pasando. Porque las pasamos a diario, las tribulaciones. Él también nos dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido el mundo. Pero aquí dice, y nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ay, hermanas, produce. La palabra producir. La palabra producir, hermanas, es, vamos a ponerlo en los circulares, como, vamos a poner el ejemplo de Doris. Doris hace tortas y ella produce tortas para producir ganancias. Vamos a lo espiritual. La tribulación debe producir paciencia. ¿Cuánta tenemos, hermanas? ¿Cuánta paciencia tenemos en medio de la tribulación? ¿Cuánta paciencia tenemos en medio de las pruebas? ¿Cuánta paciencia tenemos en medio de que las cosas no nos salen muchas veces como nosotros quisiéramos que nos salgan? Y Dios está esperando que si hay tribulación, estemos produciendo esa paciencia. Y a veces estamos, Señor, dame paciencia. Produzca paciencia, porque la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Uno diría, bueno, yo ya tengo paciencia, entonces como tengo paciencia, yo creo que ya listo. Y dice el 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y en esa prueba que nosotros estemos pasando, hermanas, hay esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza cada día, hermanos? El saber
que el que está de nuestro lado es nuestro Padre Celestial. Esa es nuestra esperanza. La palabra dice que mientras haya vida, hay esperanza. Es hoy en donde yo produzco en mi espíritu, ese Espíritu Santo que Dios puso en mí, esa paciencia, y que yo produzco en mí, en esa esperanza, esperar en Él, esperar que su respuesta, porque Dios no es una lámpara de Aladino que la soba así, tomas, pides un deseo y ya. Él mira, Él ve todo lo que nosotros hacemos, Él ve todo lo que nosotros decimos, Él ve todo lo que yo estoy produciendo en el día. Si realmente cuando yo tengo más dolor del que yo pensé que iba a tener, estoy produciendo paciencia y estoy esperando en fe, en esa esperanza de que las cosas pueden cambiar, porque es la fe, es mi fe. Yo no puedo producir fe para mis hijos. Yo no puedo producir fe para mis hermanos. Yo debo producir fe para mí. Para mí. Empezar por mi persona, porque cada que usted y yo leemos la palabra, a veces decimos, uy, esa palabra es para tal hermana, es para mí. Y la tomé para mí, porque es lo que he estado viviendo todo yo diría que todo este año, hermanas. Todo este año ha venido tribulación, ha venido pruebas, ha venido dolor, ha venido demasiadas cosas a mi vida, las cuales me han hecho entender de parte de Dios si estoy produciendo fe, si estoy produciendo paciencia, como lo dice el libro de Romanos. Dice, y la esperanza no avergüenza. Yo no siento vergüenza porque muchos me dicen, ¿usted todavía está orando por lo mismo? Sí, no me avergüenzo. ¿Usted todavía está esperando? Sí, sigo esperando. Porque yo sé en quién he creído, hermanas. Yo sé en quién he creído. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces me pregunto en esta noche, hermanas, que si ese amor que Dios ha derramado en mi corazón por medio de su Espíritu Santo, hermanas, ese amor que espera, ese amor que capacita, ese amor que nos señala, ese amor que respeta, ese amor que tiene convicción de mirar que otro también puede, ese amor que no me creo más que otro, ese amor que no me creo que sé más que otro, porque como se los decía al principio, yo puedo tomar esta carta, este capítulo de Romanos, hermana, como un estudio y sustentarle muchos versículos porque hay muchos. Pero yo digo, si lo estudiamos el capítulo 5 del que lo leí el 1 al 11, pero yo me preguntaba, más que sacar un estudio, ¿qué me habla el Señor aquí? ¿O qué quiere con nosotras por medio de su palabra? Yo ya vamos a cumplir, yo creo, 2 años en reuniones de Zoom, el próximo enero, febrero, y vemos esto, hermanas. Vamos a estudiar a Timoteo, vamos a estudiar a Tito, vamos a estudiar a Filemón, vamos a estudiar. Y no estoy diciendo que sea mal y pido perdón, no me van a malinterpretar, hermano. Pero, ¿qué estamos produciendo nosotros a través de tanto estudio? ¿Qué estamos ejerciendo? Si nosotros estamos haciendo por obra todos estos estudios. Más que estarlos escuchando, si nosotros estamos diciendo, esto es lo que yo necesitaba y lo voy a hacer. ¿Qué dice el 6? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Éramos débiles, dicen. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo. Y hay veces cuestionamos algo, hermanas. ¿Por qué mi papá no llega? ¿Por qué mi mamá no se convierte? ¿Por qué mi primo? ¿Por qué mi amigo? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo. Y la palabra nos enseña que todo tiene un tiempo. Yo llegué a cierto tiempo. A mí me han hablado el evangelio muchas veces. Yo no llegué cuando las personas querían, ni cuando mi papá tal vez se quemó todas las rodillas orando por mí o mi mamá. Yo llegué en el tiempo propicio que el Señor quiso. Éramos débiles, su tiempo murió por los impíos, hermano. El 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. A mí este versículo me gusta mucho, hermanos, porque
esta es la parte que yo reflexionaba mucho. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Y yo creo que difícilmente nosotros diéramos la vida por alguien. Ayudamos a alguien, sí. Ofrendamos a alguien, sí. Le damos un alimento, sí. Inclusive nuestros hijos, nuestro esposo. Pero que literalmente yo creo que son contados los que dicen, máteme a mí, no a mi hijo, o de pronto por un hijo. No sé, hermanas, es algo que no quiero profundizar no quiero decir algo que no sea correcto delante de Dios. Pero él sí, pudiera ser que algunos van a morir por el bueno. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo, él no miró su estatura, él no miró su condición social, él no miró sus pecados, él no contó sus pecados, porque su palabra dice que para él todos los pecados son iguales. Los de un violador a los de un sicario, un asesino, son iguales. Hay veces nosotros sí los medimos. Hay veces nosotros sí somos buenos para decir, bueno, la hermana fornicó, pero no es tanto como el que violó. Para el Señor todos son iguales, hermana. Él no lo dice en su palabra. Y dice, Él muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora mi pregunta, o me lo preguntaba a mí, ¿cuánto amor yo tengo por esos pecadores? Tal vez para morir por ellos no, pero ¿será que para mostrar el amor de Cristo y yo reflejarlo en mi vida? Al menos en eso, hermanas. Porque la palabra de Dios nos dice, y vuelvo y les digo, hermanas, estoy diciendo algunos versículos, no los tengo anotados y no los estoy leyendo, pero los conocemos, que dice, Pablo dejó escrito en la palabra, sé imitadores de mí, como yo de Cristo, pero yo les digo algo, hermanas, imitemos a Cristo. También su palabra dice que tengamos su mente. ¿Cuánta mente? ¿Cuánto pensamiento tengo yo de Cristo? ¿Cuánto, hermanas? ¿Cuánta humildad y cuánto amor de Cristo hay en mi vida que yo lo pueda reflejar sin estar condenando a los demás, sin estar señalando a los demás, sin estar cuestionando cosas en las que yo debería de ir, hermanas, y mostrar ese amor que mostró el Señor? Es que el Señor murió por todos los pecadores, por todos, que no todos se estén arrepintiendo y tal vez muchos no se vayan a arrepentir, no quiere decir que no haya muerto. Él murió por todos, aunque ellos no se hayan arrepentido, aunque muchos van a llegar al arrepentimiento, pero ese amor que Él derramó en la cruz por usted y por mí, lo debería de tener yo. Es el que yo debería reflejar. Dice el 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Casi nada, hermanas, de casi nada nos salvó el Señor. Y miren, él no solamente nos vino a salvar, que a veces nos quedamos que yo soy salva. Hay mucho más allá, hermanos, de ser salvo. Hay mucho más allá. No nos conformemos con que yo ya tengo la salvación y gracias a Dios, y mi esposo tiene la salvación y mis hijos, y qué bueno, yo tengo la salvación. Hermanas, él fue a la cruz por los violadores, por las prostitutas, por los homosexuales. Y yo a veces pienso que yo soy tan buena, que en estos días estábamos en una clase que una hermana tocó eso que decía, creo que estaba Wanda, varios de aquí estamos aquí, que la hermana decía que Dios no escucha a los pecadores, y yo, Padre, cuidado con lo que decimos y cuidado con lo que estamos enseñando, cuidado con lo que estamos hablando, cuidado con lo que estamos expresando y cuidado con lo que estamos sintiendo. Tengamos cuidado qué es lo que sentimos en nuestro corazón, porque si Él derramó su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, y yo no siento amor por aquellas personas impías, por aquellas personas que están en pecado, no sé de qué Dios estoy predicando yo, no sé cuál es el Dios que yo estoy predicando. Estoy predicando otro diferente. Entonces, dice, por mucho más estando ya justificados, ya estoy justificada, gracias a Él. En su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira, hermana? De esa que viene. Sobre todos aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, pero
que yo no me debo de sentir contenta porque yo ya estoy bien y los demás no. Corramos a hacer, hermana, lo que Dios nos puso en nuestras manos, unos tesoros grandísimos. Nos reveló su palabra, hermanas. Él nos reveló su palabra a nosotras. Él puso gracia sobre usted y puso gracia sobre mí. No nos jactemos, hermanas, ni nos vanagloriemos porque no sabemos, porque hemos estudiado y sabemos de pronto mucho más que otras hermanas. Que hay veces escuchamos que hay hermanas que dicen, no, yo no entiendo esto. No nos vanagloriemos de eso. Enseñemos según la palabra de Dios, como dice él, ni quitándole ni una coma, ni una tilde, sino según. Por eso yo hoy estoy leyendo, hermana, porque yo no quiero faltarle al Señor en poner algo que Él no ha dicho. Yo solamente quiero leer lo que Él escribió, lo que Él inspiró a estos hombres de Dios. Hombres que fallaron, hombres que pecaron, hombres que cayeron y se levantaron, igual que usted, igual que yo. Porque estos hombres que están aquí en la palabra del Señor fueron hombres con errores, con defectos, con debilidades. Hombres, hermanas, que nosotros cada que estudiamos, uy, pero el Señor amaba a David como era y lo amó y lo siguió amando. Y yo a veces cuestiono, no debo cuestionar, hermanos. Dice, ya leí el 9, el 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermanas, de la única manera que usted recibe una herencia de alguien es si se muere. Y resulta que usted va a recibir una herencia de alguien que murió, pero resucitó. En lo circular, para usted recibir una casa de su papá, tiene que esperar que se muera. En cambio, usted está recibiendo la salvación de Jesús vivo. Las herencias no las está dando vivo. Él está vivo, hermana. Esas herencias las estamos recibiendo de Él. Esas promesas y todo las estamos recibiendo. Y Él vive y reina por los siglos de los siglos. Dice el 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Usted y yo estamos reconciliadas gracias a un sacrificio. Usted y yo estamos reconciliados gracias a Dios que dio a su Hijo para que Él viniera y se hiciera hombre sin pecado y sin mancha, para enseñarnos a nosotros que aunque fallemos, Él siempre está allí para levantarnos, que si estamos enfermas, Él está allí para sanarnos, que si tenemos dificultades, está su palabra para que nosotros miremos cómo podemos salir de ellas. Hermanas, Dios nos dejó este libro y todos los libros de la Biblia. Vuelvo y les digo, no estoy cuestionando los estudios, pero más que usted estudiar, hermana, cuando lo estudia, ¿qué puedo hacer por obra de aquí? Un día a la vez, librarlo, hermanos, bajo la gracia del Señor, bajo su conocimiento, bajo su verdad, bajo un modelo. Dios nos dejó un diseño, hermanas. Él nos dejó un diseño a nosotras de ser hijas. Y como hijas herederas y coherederas de su gracia. Y cuando usted vaya leyendo, no solamente Romanos, cada que usted lea un libro, Señor, esto es lo que tú quieres para que yo haga, para que yo hable, para que yo profese. Tú dejaste estos hombres que escribieron cada palabra, hermana, y eso que nosotros podemos ver, las que son muy estudiosas, las que indagamos mucho, que hay versiones que han cambiado mucho, pero que en los originales hay cosas que uno se queda impresionado de la grandeza y las maravillas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, de cómo ese sacrificio que Él hizo en la cruz es para que usted y yo vayamos a evangelizar, a predicar, como le llamen, a que este evangelio lo conozcan muchas otras más personas y que esas personas que allá están, que no conocen, o tal vez que se hayan apartado de la gracia y del conocimiento de Dios, lleguen a ser justificados también por Él. Y que yo diga, no, a mí nadie me puede justificar, pero el Señor sí me puede justificar. Y el día que nosotros estemos en un tribunal, hermanas, que vamos a tener ese abogado, yo lo justifico. Soy yo quien la justifico en lo que hizo bien, en lo que no hizo bien.
le daba gracias a Dios. Solo Dios sabe que me tocó este capítulo y le doy gracias a Dios, hermanas, porque yo sé que ustedes han visto mi ausencia en muchas reuniones y no es porque, bueno, por ahí hay cuestionamientos, pero no voy a hablar de eso. Estoy bien, hermanas, estoy bien, estoy muy pegada al Señor. Hay muchos proyectos, lo quiero contar. Sé que el estudio es un poco corto, pero quiero contarles esto ahí. Hay unos proyectos como familia y uno de